Muy buenos días. Mi nombre es Alice López, investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hoy estaremos con ustedes acompañándolos en la presentación del tercer y último reporte correspondiente a 2025 del Radar Colombia-Venezuela, un proyecto del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer CAS en Colombia, siendo esta la oportunidad en la que daremos fin a este proyecto. Compartiremos con ustedes en los próximos minutos este espacio del Radar Colombia-Venezuela a través de los canales de Facebook y YouTube, que los pueden encontrar como el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y CASH de Colombia. Extendemos un saludo a la profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela, quien lidera el equipo de investigación del Radar Colombia-Venezuela, y a Kristen Bessman, representante en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer. Los invito a que compartan esta transmisión usando el hashtag o numeral Radar Colombia Venezuela. Y pueden también seguirnos en nuestras cuentas de X e Instagram como @ob_urosario y @_Colombia. Hoy compartiremos con ustedes nuestro análisis de los principales hechos acaecidos en Venezuela y las relaciones colombo-venezolanas entre octubre hasta el día de hoy, diciembre de 2025. En la segunda parte tendremos la oportunidad de entrevistar al embajador Julio Londoño Paredes, diplomático colombiano y exmilitar. Daremos inicio con Chomis Las Heras, investigadora adscrito del Observatorio de Venezuela, quien nos comentará la editorial, la cual se titula Las relaciones diplomáticas colombo-venezolanas, unas de cal y otras de arena. Adelante, Chomi. En el editorial del tercer reporte de 2025 de Radar Colombia-Venezuela, con el cual daremos por finalizado este proyecto iniciado en 2023, a través del cual le hemos dado seguimiento a la reanudación de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales entre Bogotá y Caracas, y rastreamos los principales acontecimientos que han tenido lugar en el hermano país con el que mantenemos un histórico trato de vecindad. Hemos hecho una recapitulación de los avances que hemos visto y los desafíos que nos esperan. La reanudación de las relaciones en 2022 fue bien recibida en términos generales y con las debidas excepciones por diferentes actores de las dos naciones, lo que demuestra la activa relación y los intereses comunes que existen entre ambos países. Los primeros beneficiados han sido precisamente los hombres y mujeres de frontera, quienes han visto normalizado el tránsito por los pasos oficiales, factor que les ha permitido recobrar sus costumbres de décadas de cruzar la línea divisoria de manera cotidiana para visitar familiares, comprar bienes y acceder a servicios, sin tener que recurrir a la utilización de las trochas dominadas por grupos armados y criminales. El antaño floreciente comercio colombo-venezolano, si bien no ha alcanzado ni de cerca los niveles de los primeros años de este siglo, sí se ha reactivado y ha favorecido especialmente a Colombia, que exporta cerca de 10 veces más de lo que importa desde Venezuela, lo que denota los graves problemas económicos y sociales que aún viven los venezolanos. Entre los aspectos positivos hay que anotar la restauración de canales de comunicación entre las autoridades de los dos países, comenzando por los presidentes que celebraron varias cumbres, especialmente al comienzo de la reanudación de las relaciones, algo que se ha visto reducido últimamente, probablemente por el deterioro de la situación política venezolana y el creciente autoritarismo de su gobierno. Precisamente las dificultades derivadas de mantener relaciones con un país no democrático sin que se vean comprometidos los intereses nacionales de Colombia marcan en buena medida el tono que ha tenido la relación entre Bogotá y Caracas, signada principalmente por la falta de transparencia que se ha traducido en pocos anuncios, y cuando los ha habido, como es el caso de la conformación de las dos zonas económicas especiales binacionales, no se han conocido plenamente los verdaderos alcances de esa iniciativa. Entre los temas negativos, cabe hacer también mención especial al tema migratorio, que a pesar de haber generado un gran impacto en Colombia tras recibir a cerca de 3 millones de venezolanos, ha sido el gran ausente en esta nueva etapa de las relaciones colombo-venezolanas.
Es importante resaltar igualmente la restauración de solo algunas sedes consulares para atender a la gran población colombiana en Venezuela y venezolana en Colombia, cuando antes de la ruptura diplomática llegó a alcanzar la cifra de 9 consulados venezolanos y 15 consulados colombianos. Esta ha sido otra de las materias pendientes, con graves consecuencias para una población migrante binacional que durante casi 4 años no tuvo servicio consular alguno y hoy sigue padeciendo grandes dificultades para acceder a ellos. Finalmente, los inmensos problemas de seguridad que aún persisten en la frontera como consecuencia de la creciente actuación de diversos grupos insurgentes y criminales no parecen tampoco haber encontrado en la reanudación de las relaciones diplomáticas la oportunidad para llegar a acuerdos binacionales que permitan vislumbrar un horizonte más pacífico y seguro. Alice, este es un resumen de nuestro editorial. La versión completa pueden encontrarla en nuestro tercer reporte de Radar Colombia-Venezuela de 2025. Gracias, Chomin. Seguimos ahora con nuestra acostumbrada sección del semáforo del radar Colombia-Venezuela, donde destacamos los eventos y los avances que se han producido en los procesos de reanudación de las relaciones entre ambos países, los temas pendientes y los puntos a los que tenemos que prestar mayor atención. Comenzaremos con Ronald Rodríguez, vocero y coordinador del Observatorio de Venezuela, quien iniciará los semáforos rojos. Adelante, Ronald. Así es, Alice. En esta oportunidad, en los semáforos, tenemos 5 semáforos en rojo. El primero, narrativas del régimen venezolano difundidas por RTBC. Resulta preocupante que los noticieros del sistema público de Colombia, del Estado colombiano, repliquen las narrativas del aparato comunicacional del régimen venezolano. Notas reportadas por el corresponsal Leonel Retamal replican los contenidos del chavismo. Incluso le hicieron cobertura al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y hacen toda una dinámica de despliegue frente a los principales pronunciamientos de los líderes de la revolución bolivariana. Esto denota parcialidad a favor de las posiciones de la dictadura de Nicolás Maduro. Es muy preocupante porque recordemos que en el caso venezolano hay una lógica particular para el acceso a medios de comunicación. El régimen sistemáticamente ha atacado los medios de comunicación y hoy los venezolanos no pueden acceder a información. Lo que resulta llamativo es que en Colombia el medio público replique los contenidos elaborados por este aparato comunicacional de la dictadura. De otro lado, el segundo semáforo en rojo es el blanqueo en Colombia de arenas negras exportadas e explotadas en Venezuela. Recordemos que Colombia se ha convertido en un lugar donde se lava la producción de arenas negras que son una especie de conglomerado de minerales pesados de alto valor económico y estratégico que son explotados de manera opaca en el sur de Venezuela, posteriormente enviados a China y a otros países. Según investigaciones de Amazon Underworld, se está haciendo una dinámica donde están participando grupos guerrilleros, grupos criminales colombianos en estas áreas y en los estados particularmente de Bolívar y Amazonas del hermano país de Venezuela. No se puede permitir que el territorio colombiano se utilice para el lavado de cualquier actividad de minería ilegal en territorio venezolano, y particularmente porque esto fortalece las finanzas de organizaciones criminales en Colombia. El tercer semáforo en rojo va directamente hacia la dinámica de la violencia contra los defensores de derechos humanos en territorio colombiano. Tristemente, el atentado que ocurrió hace algunos meses a un defensor de derechos humanos y a un analista político de origen venezolano evidencia la expansión de células criminales venezolanas y de inteligencia vinculada al régimen venezolano. De hecho, sabemos que Diosdado Cabello hizo alarde de esta acción. Estos hechos confirman que hay una necesidad de generar mecanismos de protección internacional a la población, que es una protección ante los riesgos elevados que tiene la población venezolana en materia de seguridad en territorio colombiano, y ya estamos viendo consecuencias de ello. En una primera instancia hay que señalar que tristemente tanto activistas como representantes de la comunidad venezolana opositores al régimen de Nicolás Maduro han venido saliendo de nuestro país en los últimos meses y años porque consideran que Colombia ya no es un territorio seguro.
El cuarto semáforo en rojo advierte sobre las dinámicas que se están dando entre Venezuela y sus aliados extracontinentales y el silencio de las autoridades colombianas. Recordemos que Rusia ha sentenciado a prisión a colombianos detenidos en Venezuela. Los presuntos mercenarios de nacionalidad colombiana José Aarón Medina Aranda y Alexander Ante, quienes combatieron en la guerra de Ucrania contra la invasión Rusia, fueron extraditados desde territorio venezolano cuando de regreso a Colombia hicieron una parada en Venezuela, fueron detenidos y fueron enviados a Rusia. Lamentablemente han sido condenados a 13 años por la justicia rusa por haber participado en la guerra de Ucrania contra Rusia, y pues hay que señalar que del lado colombiano no se ha escuchado hasta el momento ninguna declaración por parte del gobierno colombiano. Y finalmente, hay que señalar que las comunidades indígenas binacionales en el Catatumbo también están siendo víctimas de las dinámicas de violencia que se viven en el área. Ya lo reportábamos en el radar anterior, dentro de las dinámicas que se habían vivido por la confrontación entre el ELN y la disidencia del Frente 33 de las FARC. Más de 83.000 personas han salido en los últimos meses de este territorio, han tenido que llegar de desplazamiento a la zona del casco metropolitano de Cúcuta y su área metropolitana, pero lo llamativo es que en este caso es que la comunidad barí ha sido víctima del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, lo cual causa una gran preocupación y que demanda una especial atención por parte de las autoridades colombianas. Así cerramos estos 5 semáforos en rojo del radar Colombia-Venezuela. Continuamos con los otros semáforos, Alice. Gracias, Ronald. A continuación, la profesora María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela, nos hablará sobre los semáforos amarillos. Adelante, María Clara. Gracias, Alice. Varios de los acontecimientos recogidos en este semáforo se ubicaron en amarillo, es decir, en temas que están pendientes. El primero de ellos es que el pasado 24 de octubre fueron liberados 17 colombianos que habían sido privados de la libertad de manera arbitraria por el régimen venezolano tras el fraude electoral del 28 de julio del año pasado. La liberación se dio gracias a la gestión diplomática de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Venezuela, lo cual es positivo, pero aún quedan 18 colombianos presos por el régimen. Y referente a estos últimos, el espectador reportó que la Cancillería pidió no hacer coincidir la liberación de estos 18 colombianos restantes con la cumbre de la CELAC Unión Europea, por conveniencia. Por temas de ninguna índole, menos políticos, se puede poner freno a alguna traba a la libertad de estos connacionales. El segundo aspecto en amarillo es que a pesar de los avances en la normalización de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela y la reactivación del comercio bilateral, los temas de transporte de carga y pasajeros no terminan de materializarse, especialmente en lo referido a los seguros y permisos de circulación, lo que afecta especialmente el área metropolitana de Cúcuta. En tercer lugar, señalamos las contradictorias posturas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro con respecto a las amenazas de carácter militar que el gobierno de Donald Trump ha emprendido contra el régimen de Maduro. Estas posturas incongruentes han dejado a Colombia sin margen de acción para desempeñar un papel diplomático más activo como lo que han intentado llevar adelante Brasil y México con Estados Unidos. Un ejemplo de estas inconsistencias fueron las declaraciones de la canciller Yolanda Villavicencio, quien después de favorecer una salida negociada del presidente venezolano, adujo que su afirmación fue malinterpretada. El cuarto amarillo es que Colombia no participará en la próxima cumbre de las Américas. Incluso antes de ser postergada a 2026, la 10ª Cumbre de las Américas, el presidente Gustavo Petro ya había anunciado que no asistiría, argumentando la exclusión de este espacio de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y los ataques de Estados Unidos en el Caribe. Resulta preocupante que el presidente decline asistir a un espacio de tan alta relevancia cuando allí podrían abordarse temas complejos y prioritarios para Colombia. En quinto lugar, ponemos en relieve que Venezuela y Nicaragua fueron los únicos países que no firmaron la declaración conjunta de la cuarta cumbre de la CELAC y la Unión Europea, realizada este año bajo la presidencia pro tempore de Colombia. Todo parece indicar que las divergencias que tuvieron estos países estuvieron relacionadas con el enfoque adoptado por los firmantes frente a la guerra Rusia-Ucrania y al posicionamiento de Estados Unidos en el Caribe. Y finalmente, en amarillo,
ubicamos la sorpresa que ha causado la pretensión de los líderes del Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional de origen venezolano, declarado como organización terrorista por Estados Unidos, quienes mediante un comunicado han solicitado incorporarse al proceso de paz colombiano. La carta fue firmada por la cabecilla de este grupo criminal, quien además pidió que su extradición fuera suspendida mientras el gobierno colombiano evalúa la propuesta. Esto es con los amarillos. Gracias, María Clara. Y finalmente, Chomin Las Heras nos contará sobre el semáforo verde. En el semáforo verde de este radar Colombia-Venezuela de 2025, destacamos que el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado representa un fuerte respaldo internacional a la oposición venezolana y a su lucha por la restauración democrática de Venezuela. Esta distinción reconoce su liderazgo frente a un régimen autoritario y visibiliza globalmente las violaciones de derechos humanos en el país vecino. Además, refuerza la legitimidad de las fuerzas democráticas y aumenta la presión para avanzar hacia una transición política pacífica y negociada. Gracias, Chomin. Seguimos con María Clara Roballo, quien nos hará una reseña sobre el estado que está el comercio binacional entre Colombia y Venezuela. Cuéntanos, María Clara. Así es, Alice. En esta sección revisamos la dinámica actual del comercio binacional entre Colombia y Venezuela, destacando que 2025 se perfila como el mejor año para el intercambio total desde la reapertura de la frontera en 2022. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por las exportaciones colombianas, tomando en cuenta que entre enero y septiembre de 2025 las exportaciones de Colombia a Venezuela alcanzaron los 779,9 millones de dólares, un aumento del 12,4% respecto al 2024. Sin embargo, es importante mencionar que la balanza comercial binacional es altamente desequilibrada. En 2025, las importaciones desde Venezuela solo sumaron 83,2 millones de dólares. Esto quiere decir que las exportaciones colombianas son casi 10 veces mayores que las importaciones venezolanas. En cuanto a la composición de las exportaciones, los principales grupos de alimentos o de productos que Colombia está exportando son alimentos, bebidas y tabaco, productos químicos y materias plásticas. Por su parte, las importaciones de Colombia se concentran en productos de fundición de hierro y acero, aparatos y materiales eléctricos y abonos agroindustriales. Actualmente, el 86% de las exportaciones se realiza por vía terrestre y han tenido un aumento significativo del 51% desde 2019, lo que refleja una amplia reactivación fronteriza, aunque todavía con números muy lejanos de lo que mostró la primera década del 2000. Maicao sigue siendo el principal punto de salida de las exportaciones, con 48% del total de las ventas a septiembre de 2025. Cúcuta ha incrementado su participación al 39%. En cuanto a las importaciones, Cúcuta lidera la participación con el 52%. Esto significa que la aduana cucuteña ha sido una de las principales beneficiadas de la normalización fronteriza. En resumen, el balance comercial entre octubre de 2022 y julio de 2025 asciende a 2.789 millones de dólares. El impacto empresarial es notable, teniendo en cuenta que este comercio ha involucrado a más de 1.100 empresas exportadoras y cerca de 2.500 productos colocados en el mercado binacional. La reactivación comercial ha sido el tema que ha mostrado más avances en la reapertura de la frontera y las relaciones diplomáticas desde 2022. Claro está, es una relación marcada por un predominio de las exportaciones colombianas y una centralidad cada vez mayor de las aduanas terrestres, especialmente de Cúcuta. Esto es todo en esta sección. Un saludo de fin de año para todos. Gracias, María Clara. Seguidamente, Ronald Rodríguez nos hará un análisis de la relación bilateral en la sección titulada Sin política ni estrategia para la crisis venezolana. Adelante, Ronald. En este radar hemos decidido dedicar un espacio a la relación bilateral y particularmente para señalar, como lo dice el titular de esta sección, sin una política ni una estrategia para el abordaje de la crisis venezolana. Como todos sabemos, en este momento hay un nuevo espacio dentro de la dinámica de lo que es la crisis venezolana y Colombia, que es el vecino más importante de Venezuela, lamentablemente no ha jugado el papel al cual estaba llamado. Recordemos que hace 4 años, en medio de la campaña presidencial de 2022,
En ese momento, la mayoría de los colombianos, gran parte de la sociedad colombiana, estaba de acuerdo con recuperar las relaciones diplomáticas, consulares, comerciales con Venezuela. De hecho, solamente un candidato, Federico Gutiérrez, estaba en contra de esa postura. Los dos que pasaron a segunda vuelta, tanto el finalmente elegido presidente Gustavo Petro como el ingeniero Hernández, los dos estaban a favor de recuperar la relación con Venezuela. ¿Por qué? Porque la situación había afectado o había generado unos problemas muy serios a la población, a los habitantes de la zona fronteriza, y porque el manejo de los temas de seguridad ante la falta de diálogo entre las autoridades de los dos países había llevado al crecimiento de las organizaciones criminales en el área. Por eso, ese momento, en esa campaña, la sociedad colombiana quería la recuperación de relaciones. Hay que decirlo. 3 años y medio después, la situación pues demuestra que Colombia no manejó la relación con Venezuela de la mejor manera, y creo que eso se debe a por lo menos 4 elementos iniciales. El primero, la dinámica del presidente Gustavo Petro para abordar la relación fue desde la polarización política, lo cual llevó a que asumiera las narrativas del régimen chavista. Primero, culpó al presidente Iván Duque de la ruptura de relaciones y de los cierres fronterizos, cuando fue precisamente el régimen venezolano el que rompió relaciones diplomáticas, consulares y comerciales. Y el presidente que más ha cerrado la frontera ha sido precisamente el presidente Nicolás Maduro durante estos últimos años. El presidente Iván Duque cerró la frontera en una ocasión en el marco de la pandemia, como lo hicieron muchos de los países de la región. Llama la atención que en estas circunstancias fue el Estado venezolano el que causó la ruptura y cierre de relaciones, pero el presidente Gustavo Petro ha decidido asumir las narrativas del régimen venezolano en esa dirección. Segundo, hay que decir que dadas las características de cómo estaba la relación, Colombia tenía un contexto que era favorable para apalancar las posiciones del Estado colombiano. Hay muchos temas en la agenda pendiente en el marco de toda esta relación bilateral. El Estado colombiano siempre ha tenido una complejidad muy, muy seria con su vecino más importante, y el gobierno colombiano debió generar un punto de partida para la relación. Y ese punto de partida lamentablemente nunca se estableció. El gobierno colombiano prácticamente retomó la relación sin mayores complejidades, no generó ninguna dinámica, a pesar de que habían unos compromisos y unos temas pendientes que todavía no se han resuelto entre los dos países. Es decir, tuvimos una oportunidad para establecer unos mínimos básicos en los cuales manejar la relación. Tristemente, el gobierno colombiano no los estableció cuando tenía la sartén por el mango. En tercero, hay que decirlo, no se edificó un consenso en la sociedad colombiana frente a cuáles son los objetivos de la relación bilateral. Por un lado, se priorizaron los intereses comerciales, lo cual no está mal. Por el otro, se priorizó la denominada paz total del presidente Gustavo Petro, particularmente en lo referente a la negociación con el ELN, pero no se escuchó a la sociedad colombiana ni se establecieron cuáles son los objetivos de esta relación en el corto, mediano y largo plazo, más aún después de la ruptura que habíamos sufrido. Llama la atención que se han creado algunos espacios en los cuales el gobierno colombiano dice escuchar a la población, pero al final simplemente sigue llevando a cabo su priorización, que han sido puntualmente los temas relacionados con la paz total, que ya fracasó, y de hecho, pues el ELN en este 2025 ha demostrado ser un actor hostil que no está interesado en ninguna dinámica de negociación. Finalmente, el último elemento que hay que llamar a consideración en el manejo de lo que ha sido la relación con Venezuela y por qué no hemos jugado un papel protagónico en el marco de la crisis venezolana es que no tenemos al personal idóneo. Recordemos que el primer responsable que se nombró como embajador en Venezuela fue Armando Benedetti, una persona que no tenía ningún tipo de conocimiento y cuyo paso por la embajada pues fue absolutamente lamentable. Hoy se encuentra Milton Rengifo, pero no tiene la capacidad política para manejar una relación tan compleja. Tan es así que los detenidos colombianos en Venezuela pues han tenido una dinámica en la cual no han podido ser liberados. Si bien se liberó a finales de octubre a 17 de ellos, por lo menos 18 compatriotas entre colombianos y colombo-venezolanos permanecen detenidos en Venezuela, lo cual es muy grave.
Esto demuestra que no hemos tenido el personal idóneo para negociar con un régimen dictatorial como lo es el venezolano. Asimismo, pues hay que señalar que hay una falta de desarrollo en el marco de esta relación. Recordemos que en 2023 el presidente trató o quiso jugar algún papel protagónico en la crisis venezolana. El embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, hizo unas gestiones para un evento, pero el entonces canciller Álvaro Leiva, queriendo jugar un papel protagónico, se adueñó del evento y finalmente terminaron asistiendo a esta cumbre funcionarios de tercer y cuarto nivel. Al final la cosa fue tan particular que el entonces canciller Álvaro Leiva emitió un comunicado con posiciones personales, lo cual preocupó a los participantes porque no se logró construir una declaración conjunta. Fue más el afán de Álvaro Leiva de protagonismo y hacer una declaración con posiciones personales que ni siquiera representaban las dinámicas del Estado colombiano. Frente al fraude electoral del 28 de julio de 2024, pues por un lado teníamos en ese momento al ya canciller Luis Gilberto Murillo diciendo que no se reconocían los resultados, pero por el otro teníamos al presidente de la República muy acostumbrado a su diplomacia de redes sociales, tirando en dirección que se debían hacer unas nuevas elecciones y llamando a un gobierno de alternancia semejante al del Frente Nacional, lo cual era un poco ilógico, más viniendo de un líder que proviene del M19, grupo que se levantó y surgió ante uno de los resultados de ese gobierno de transición que se hizo en Colombia. Llama mucho la atención porque Venezuela tuvo la experiencia del pacto de punto fijo y en el caso de Colombia del Frente Nacional, y de hecho cuando uno los compara, el pacto de punto fijo tuvo más virtudes que el Frente Nacional colombiano. Finalmente, frente a lo que ha sido el Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, otorgado por el Comité Noruego, pues hemos tenido una dinámica en la cual la canciller Rosa Villavicencio, que es la cuarta persona que ha estado en la Cancillería colombiana y que demuestra un poco lo azaroso que ha sido la política exterior del país, hizo declaraciones en contra del otorgamiento al premio o cuestionó a la lideresa opositora por sus posiciones frente a la presencia de los Estados Unidos en el sur del Mar Caribe. Mientras que por otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, planteó una especie como de amnistía a la dictadura y sigue retomando esa idea del gobierno de alternancia. Hay que decirlo, frente a la crisis venezolana, el gobierno del presidente Gustavo Petro deja la impresión de que no hay una política, no hay una estrategia y que las declaraciones de los altos representantes de la política exterior colombiana muchas veces responden a la coyuntura, al estado anímico o incluso al temperamento del presidente y no a los intereses y necesidades del Estado colombiano. Así, hacemos un análisis crítico de lo que ha sido la gestión del Estado colombiano, perdón, del gobierno colombiano frente a la dinámica de la relación con Venezuela, particularmente en toda esta dinámica de crisis donde Colombia, y siempre lo hemos respondido, lo hemos dicho desde el Observatorio de Venezuela, debe jugar un papel importante. Lamentablemente no lo está jugando y por lo menos por lo que queda del gobierno de Gustavo Petro parece que no lo va a jugar. Continuemos, Alice, con este reporte del Radar Colombia-Venezuela. Gracias, Ronald. Ahora, Chomin Las Heras nos presentará la quinta parte de la cronología de los principales acontecimientos acaecidos en Venezuela desde octubre de 2025. Adelante, Chomin. En la quinta entrega de la cronología correspondiente a los últimos 3 meses de 2025, resaltamos la crisis que se ha vivido principalmente en el Caribe y en menor medida en el Pacífico Oriental a raíz de la movilización militar naval y aérea adelantada por el gobierno de los Estados Unidos con el objeto declarado de la lucha contra el narcotráfico, pero que en el fondo busca presionar para un cambio de régimen en Venezuela. Este caso se ha saldado hasta el momento con el bombardeo de más de 20 embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas y la muerte de más de 80 personas. Además, ha tenido lugar otros acontecimientos como la declaración por parte de Washington del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional y la incautación de un buque petrolero que transportaba crudo venezolano. En la cronología también recogemos las declaraciones que han hecho tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Gustavo Petro,
quien también se ha visto implicado en esta crisis. Nos referimos igualmente al caso de los presos políticos colombianos y colombo-venezolanos detenidos en Venezuela, un grupo de los cuales fue liberado recientemente, y a las movilizaciones y llamados que sus familiares están haciendo tanto ante las autoridades venezolanas como colombianas para lograr la puesta en libertad de todos. La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo muy grave e incluso ha empeorado en la medida en que se ha venido agudizando la crisis política e internacional venezolana, situación que se ve reflejada en las estadísticas que lleva la ONG venezolana Foro Penal, donde se indica que al día de hoy hay 893 presos políticos en Venezuela, de los cuales 63 se encuentran en desaparición forzada. El Premio Nobel de la Paz otorgado a la dirigente de la oposición democrática venezolana, María Corina Machado, es otro de los hechos que registramos en nuestra cronología, así como todos los acontecimientos que siguieron a su salida de Venezuela, donde se encontraba en la clandestinidad con el fin de poder llegar a Oslo para recibirlo. Alice, los invitamos a leer la cronología de nuestro tercer reporte de Radar Colombia-Venezuela de 2025 para que vean en detalle los acontecimientos que registramos. Gracias, Chomin, por esta cronología que nos ayuda a hacer memoria sobre los hechos acaecidos. Seguimos ahora con nuestra acostumbrada entrevista. En esta ocasión conversaremos con el embajador Julio Londoño Paredes, diplomático colombiano, quien fue embajador de Colombia en Cuba, Panamá y ante la OEA y las Naciones Unidas, así como ministro de Relaciones Exteriores entre 1986 y 1990. Con el embajador Julio Londoño Paredes conversaremos sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela. Damos inicio a la entrevista. Bienvenido, embajador Julio Londoño Paredes. Es un placer para nosotros tenerle hoy en nuestra entrevista del Radar Colombia-Venezuela. Por ello, nos gustaría primero empezar sabiendo cuál es su opinión respecto a cuáles han sido esos tres hitos importantes en la historia de la relación entre Colombia y Venezuela. Bueno, yo creo que hemos tenido muchos episodios muy importantes en la historia entre los dos países. Eh, no quiero sino referirme en términos generales que la primera parte del siglo XX y casi todo el siglo XIX estuvimos luchando por la fijación de las fronteras terrestres entre los dos países. Fue unos episodios llenos de altibajos, de ruptura de relaciones, de confrontaciones armadas, incluso en un momento determinado, de recelos y de dificultades. Y yo creo que la historia entre los dos países se inicia precisamente con esos episodios. Después tuvimos un periodo complicado en Venezuela, una inestabilidad política muy marcada. Y en Colombia, mientras tanto, se generaba una situación completamente diferente. Mientras que Venezuela o Caracas era una aldea, hay un libro en ese sentido que se llama Las Esquinas de Caracas, muy interesante. En Bogotá era la tierra suramericana, nosotros teníamos el país de los oradores, el país de la riqueza, primer productor de café, primer productor de caucho, primer productor de todo, tabaco, etcétera, etcétera. Venezuela estaba en otras condiciones completamente diferentes, entonces ese fue un periodo complicado. Dependía Venezuela de nosotros en gran parte, en muchos factores. Finalmente, en Venezuela aparece el petróleo, eh, tiene una connotación completamente diferente y nosotros entonces entramos en otro periodo, digámoslo así, de la relación entre los dos países. Y finalmente tuvimos el periodo de la democracia en Venezuela, arduamente conseguido después de muchos años, y una
correlación muy importante con Colombia durante muchos años, precisamente para forjar esa situación, independientemente de las dificultades que hemos tenido en la relación entre los dos países. Embajador Julio Londoño, una de las cosas más difíciles para la política exterior colombiana ha sido el relacionamiento con Venezuela y particularmente con la Venezuela de la Revolución Bolivariana. ¿Cuál ha sido ese episodio en el que la Revolución Bolivariana y la vecindad con la Revolución Bolivariana ha marcado complejidades para el Estado colombiano y para su política exterior y particularmente en el marco de esta relación bilateral? Pues hemos tenido dificultades de diferentes características. Fíjese usted, mi querido Ronald, que eh, la- eh, Venezuela durante el gobierno de Chávez se dio cuenta que tenía un arma fundamental en la mano. El arma fundamental era cerrar la frontera, cerrar el comercio. Tuvimos durante la administración de Virgilio Barco una balanza comercial de 7.000 millones de dólares que veníamos de nada. El comercio entre Colombia y Venezuela era un comercio no registrado, de quesos de contrabando, de ganado, de algunas cosas menores. Pero con Carlos Andrés Pérez tuvo un vuelco fundamental en las relaciones comerciales de los dos países. Durante el gobierno de Chávez, al principio las cosas fueron así, eso se fue deteriorando progresivamente y la llave que tenía en la mano era cerrar la frontera. En el primer cierre de la frontera entre los dos países se afectaron no solamente los departamentos limítrofes con Venezuela, no solamente Norte Santander, Santander, Arauca, La Guajira, sino que se alcanzó a sentir seriamente en departamentos del interior de Colombia, lo recuerdo perfectamente, Risaralda, Caldas, los que fabricaban las camisas, los productores de repuestos para automóviles, de partes. Eso fue un asunto complicadísimo. Entonces, ahí viene ese capítulo que lo ha tenido Venezuela en la mano, porque en muchos departamentos de Colombia dependen fundamentalmente de Venezuela por diferentes razones. Entonces yo creo que eso ha sido un episodio complicado en el manejo de las relaciones entre los dos países, sumado a eso a un fortalecimiento del aparato militar en Venezuela progresivamente y generar una tácita amenaza en un momento determinado frente a Colombia. Todos recordamos los parlamentarios que en un momento determinado señalaban que las fuerzas venezolanas o la Fuerza Aérea Venezolana podría bombardear los puentes sobre el río Magdalena y en un momento determinado el comandante Hugo Chávez, recuerdo muy bien, dijo que podrían estar los Sukhoi en Bogotá en 4 minutos. Apreciación bastante exagerada porque no era en esa forma. Pero en fin, hemos tenido esa situación que hemos debido manejarla y la tenemos que seguir manejando por algún tiempo. Embajador, desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el balance de la relación bilateral bajo el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, durante el gobierno de Petro se ha llegado primero a un cambio de actitud del gobierno de Colombia eh, con respecto al gobierno del presidente Duque. El presidente Duque, como todos sabemos, encabezó un movimiento de 50 estados para tratar de derrocar y desconocer al gobierno de Venezuela. Es más, todos recordamos que pasados pocos meses después de la posesión del presidente Duque, se hizo un show en uno de los puentes en la frontera con Venezuela, en el puente de Tienditas, en que se creyó que iban a entrar una serie de camiones y de tractomulas, una marcha triunfal por Venezuela y que poco a poco se irían sumando no solamente las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas de Cooperación, sino la población para llegar finalmente con el señor Guaidó a Caracas. Eso fue un fracaso. Eso generó, como es natural, un rechazo por parte del gobierno de Venezuela y nos puso naturalmente en una situación muy complicada, no solamente con los 3 millones de venezolanos en territorio colombiano, sino con una aprehensión general
por parte del gobierno de Venezuela frente a Colombia. Como ustedes recuerdan, en un momento determinado Maduro dijo que tenía informantes en las Fuerzas Armadas colombianas e incluso en la presidencia de Colombia. Entonces se generó una situación muy complicada. Yo creo que el presidente Petro, con todas las observaciones que se le pueden hacer, modificó una situación porque tiene pensamientos parecidos, etcétera, tiene otra línea de pensamiento y otra línea de política. Eso ha atenuado un poco la situación, lo que no quiere decir que el gobierno venezolano, en el momento en que lo considera conveniente, también le lanza dardos al gobierno de Colombia cuando no está de acuerdo con alguna de las cosas que hace. Embajador, y precisamente en este contexto de la administración del presidente Gustavo Petro y del presidente Nicolás Maduro, ¿son las actuales circunstancias entre ambos países factibles para adelantar procesos de integración económica, política o social? Yo creo que es absolutamente imposible, Ronald. Hay que partir de la base de que en este momento en el territorio venezolano hay grupos armados colombianos que incluso se dice que controlan algunos estados, algunas zonas muy importantes de Venezuela. Entonces, esa es una primera situación. El presidente Maduro, como ustedes recuerdan, le anunció a los dos países la constitución de unas zonas de integración o de paz, no son muy claras de qué se trataba, que naturalmente tenían un propósito fundamentalmente estratégico y era muy lejano a ser una verdadera zona de integración económica, como se propuso Carlos Lleras Restrepo durante su mandato. Era una cosa completamente diferente. Entonces, yo veo eso lejano. La situación de Venezuela en ese momento es muy complicada económicamente, a pesar de que hay un aparente resurgimiento de la economía, pues la situación sigue siendo muy difícil. Y en Venezuela salen adelante, como todos sabemos, los que tienen dólares, y mientras no haya una estabilidad de la situación, eso no podrá salir adelante. Hay que partir de la base que los asesores de María Corina Machado consideran que deben volver a Venezuela otra vez una gran Venezuela, parecido a lo que está diciendo el presidente Trump con respecto a los Estados Unidos, pero diciendo, Venezuela sigue siendo el país que tiene las mayores cantidades de reserva de petróleo del mundo. El petróleo pesado que había en la franja bituminosa del Orinoco ha logrado ser extraído ya por sistemas real más o menos económicos. Fuera de eso, es el segundo productor de bauxita del mundo. Tiene una serie de riquezas muy importantes ahí. Y dicen los asesores de Corina Machado que lo que pretenden es que Venezuela entre a producir 6 millones de barriles de petróleo. Es decir, cuando estuvo Chávez en el auge del precio del petróleo, Venezuela producía 3.300.000, ahora Venezuela produce 900.000 barriles de petróleo, y ellos dicen, tenemos que hacer eso. Es el momento y será el momento de la inversión de tirios y troyanos en Venezuela, porque la única forma de poder reconstruir en un momento determinado la economía venezolana y al país es con una inversión masiva. Y porque está acabado prácticamente todo, no digamos la industria petrolera que prácticamente la arrasaron. Embajador, desde su amplia experiencia en su trabajo como embajador, ministro y docente, nos gustaría saber qué temas considera prioritarios a tener en la agenda del Estado colombiano con Venezuela. Pues yo creo que hay que esperar cuál es la situación que se presenta y el desenlace que va a tener la actitud de los Estados Unidos en Venezuela. Sobre eso, mi pensamiento, mi criterio es que si los Estados Unidos en un momento determinado, con todas las declaraciones, con toda la acción que ha llevado a efecto desde hace varias semanas frente a las costas venezolanas, si se retira del área
y queda Maduro de todas maneras en el poder, vamos a tener un gobierno de Maduro fortalecido, vigoroso y casi heroico, por lo menos hasta el año 2031, si no se modifica la Constitución nuevamente. Entonces, esa es la situación que hay. A pesar de que yo creo que lo que está pensando los Estados Unidos es una cosa en grande escala, es una presencia estratégica en el Caribe y en el Pacífico, es una nueva visión hacia América Latina en lo que estoy pensando. Pero la presencia indefinida del señor Maduro en Venezuela, a mi juicio, no podrá haber paz en Colombia mientras no, mientras este gobierno de Venezuela continúe, sobre todo con las informaciones que hemos tenido últimamente, con las cartas de los generales venezolanos, eh, entre ellos el general Carvajal, sobre los vínculos de Venezuela con los grupos armados colombianos. Embajador, y precisamente con el tema de la presencia de los Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, tanto Colombia como Venezuela han visto cómo cerca a sus territorios se han dado ataques a estas presuntas embarcaciones con narcóticos. ¿Cuál es la posición que deberían tener los estados sudamericanos frente a estos hechos y lo que está ocurriendo? Incluso ya se cuestiona el nivel de ataque y cómo ha ejercido su poder en el mar los Estados Unidos. Mira, Ronald, hay que partir de una base muy especial. Eh, los 15.000 buques que cruzan durante el año el canal de Panamá necesariamente tienen que pasar por jurisdicción marítima de Colombia. No por mar territorial, sino por jurisdicción marítima, por zona económica exclusiva. Poseemos una zona económica exclusiva gigantesca en el Pacífico, cerca de 350.000 kilómetros cuadrados. Poseemos una amplia jurisdicción marítima en el Caribe, que hemos luchado por una parte con Nicaragua en el sector occidental, pero también con Venezuela en el sector oriental. Tenemos tratados firmados con República Dominicana y con Haití que hacen que todas esas áreas que están casi enfrente de la costa venezolana son aguas colombianas. Es jurisdicción marítima de Colombia. Entonces ahí hay toda una estrategia en ese sentido. De eso tenemos que ser perfectamente conscientes. Tenemos también que ser conscientes de que en el Caribe no solamente está el problema del narcotráfico, está el problema que uno creía superado, de la piratería, de la trata de blancas, del tráfico de armas, de todo tipo de cosas. El Caribe se ha convertido en una zona tremenda, en una cosa que solo con el Océano Índico por allá tiene alguna similitud. Y gran parte de esa zona, o por lo menos toda la parte sur de esa zona, de Cuba hacia el sur, pues nosotros estamos metidos ahí. Entonces hay una responsabilidad muy importante para Colombia. Creo que las acciones de los Estados Unidos al rematar, ametrallar a los embarcaciones con los tripulantes adentro se me hace un horror. Eso ya está siendo censurado, como tú lo decías, por el mismo Congreso de los Estados Unidos, y el secretario de Guerra de los Estados Unidos se ha marginado un poco de esa situación, adjudicándole la responsabilidad a los militares. Y los militares están preocupados porque en un momento determinado pueden ser procesados por crímenes de guerra al asesinar en un momento determinado a unos sobrevivientes en una lancha en un momento determinado. Eso está por verse, eso es complicado, difícil. Y yo creo que esa estrategia tiene que ser modificada por los Estados Unidos porque va a tener problemas internos muy serios fuera de las críticas en el contexto internacional. No creo que en este momento en el Caribe ni en Sudamérica se pueda lograr un consenso o una mayoría siquiera para lograr una reacción general frente a los Estados Unidos, porque los estados que están al lado de los Estados Unidos les va bien y los que no están al lado de los Estados Unidos les va mal.
Embajador Londoño, en la línea con lo que nos comentabas antes y considerando que en 2026 tendremos elecciones en Colombia, ¿cuáles serían los principales retos que enfrentaría el próximo gobierno colombiano en relación con Estados Unidos y con Venezuela? Bueno, con los Estados Unidos no tenemos otra alternativa que tener una relación cordial. Hay que ver que es nuestro principal mercado. Hay una relación geopolítica muy importante y siempre necesariamente tenemos que manejar con mucho cuidado la relación con Estados Unidos. Esa relación de manejar con mucho cuidado no quiere decir dependencia, ni subordinación, ni aceptación a todo lo que se diga. Nosotros hemos tenido episodios mucho más complicados que lo que ha habido con los Estados Unidos en este gobierno. Ha habido situaciones muy complejas que se han afrontado en otra forma, no con la diplomacia de micrófono ni con la diplomacia de mensajes de X a medianoche, no, en otra forma se han hecho. Entonces, yo creo que eso hay que manejarlo dentro de esa condición de, de cuidado, de cordialidad, pero no de subordinación. Y con Venezuela, naturalmente, tenemos una tarea muy importante. Eh, si hay un cambio de gobierno en Venezuela, nuestra prioridad en política exterior necesariamente va a ser Venezuela. Tenemos una frontera de 2.219 kilómetros y al frente un país que según Corina Machado y sus asesores hay que reconstruirlo de una forma total. Colombia no puede estar ajena a esa situación. No sabemos tampoco cuál va a ser la reacción en un momento determinado de los grupos armados que se encuentran en territorio venezolano. Grupos armados que ya no son ni siquiera colombianos solamente, sino colombo-venezolanos. Ya no sabemos cómo va a ser esa situación. Entonces va a ser un asunto de prioridades muy importantes. Tenemos el callejón del Catatumbo con los cultivos ilícitos a uno y otro lado. Entonces es una cosa muy complicada y necesariamente la gran parte de nuestro esfuerzo de la política exterior, el próximo gobierno va a ser Venezuela y naturalmente un manejo cuidadoso con los Estados Unidos. Muchas gracias, embajador Julio Londoño Paredes, por habernos acompañado en esta entrevista del Radar Colombia-Venezuela. Un cordial saludo para ustedes y para todos sus oyentes. Hemos llegado así al final de nuestra presentación del reporte del Radar Colombia-Venezuela, correspondiente a 2025, ahora también a través de YouTube. Los invito a que compartan esta presentación de hoy a través del hashtag Radar Colombia Venezuela y también nos pueden seguir en nuestras cuentas de X e Instagram como @ob_urrosario y @cash_colombia. Pueden consultar el reporte del Radar Colombia-Venezuela y las demás publicaciones del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario colocando en su buscador favorito Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por su tiempo y por acompañarnos estos años en el desarrollo de este proyecto investigativo. Les deseamos un feliz día y felices fiestas.